en vacaciones de carbón, después de las Navidades. Se nos ha quedado una tarde como para hacer exorcismo. Juanjo, ¿qué fresquito hace por ahí? Cuéntame. Vamos a tope y aprovechando que ha nacido el niño Jesús hace poquito, vamos a hablar de su colega del otro lado, que hoy está la cosa calentita, calentita. Además, tenemos aquí el equipo de gala, que nos viene hasta Alberto. Alberto, ¿cómo anda? Pues bien, aquí deseando echar la tarde, a ver qué contamos en este nuevo tema, a ver qué sacamos a la luz. Todos conocidos, tenemos algún reincidente por aquí, que es Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, compañeros. Pues aquí estamos, como vosotros, pues para echar la tarde y hablar un poquito del maligno, de lo que hay, de lo que no hay. Y que ahora hay mucho mal en el mundo, ciertamente, pero eso es... Habrá que ver si verdaderamente el maligno existe. Pues os saludo, buenas tardes. Y la verdad es que bien hallado aquí en nuestro programa. Y nada, decir que estoy súper a gusto aquí al calor de la chimenea. Claro. Nos teníamos que haber puesto la chimenea de The Witcher de fondo. Seguramente. Esa es la que tengo puesta. Seguramente. ¡Oh, qué buen gusto tienes, José Luis! ¡Qué bien me estás cayendo, macho! No suelen ser nuestros temas normalmente oscuros, hablamos de otras cosas. Llevamos ya, por cierto, hoy hacemos 2 años en Vacaciones de Carbón. Muchas gracias a todo el mundo que nos sigue, que nos ha visto. Como siempre digo, hay más gente que nos sigue, la mitad de los suscriptores son de Sudamérica. Muchas gracias por ese apoyo, por las colaboraciones que hemos hecho con algún podcast mexicano también, que colaboraremos en breve. Esperamos hacer una colaboración con ellos también aquí en el canal. Y bueno, hay un tema que sí es verdad que desde que decidimos de empezar con Vacaciones de Carbón hay un tema que queríamos tratar. No habíamos encontrado al invitado, no habíamos encontrado, parece que ahora sí lo tenemos. Entonces vamos a hablar de algo que está ahí por siglos y siglos, está ahí o por milenios incluso, y algo tiene que haber de verdad, que es el tema de las posesiones demoníacas y las posesiones del ser humano. No sé cómo lo veis, yo no sé por dónde empezar este melón. Yo he estado documentándome, como siempre, un poco. Ha habido un libro que me ha llamado bastante la atención y que he tomado como referencia, que es el libro de La verdad sobre la metapsíquica humana, de Ernesto Bozano. Y me gustaría resaltar 2 cosas. ¿Cómo ataca el diablo al ser humano en diferentes formas? Y luego los síntomas que hay de estos ataques en sí. Entonces, hay cosas que se pueden explicar de una manera sencilla, hay cosas que no son tan sencillas de explicar. Cuando he visto algún programa de este tipo o cuando he investigado, siempre se centran en algún tema. Me gustaría que lo hiciéramos de una manera lo más objetivamente posible y que no entráramos en un tema en concreto, sino que intentásemos revelar un poco qué hay de verdad o qué hay de cierto en esto, porque hay cosas, como digo, que no se pueden simular o que no se pueden hacer como si fueran ciertas, ¿verdad? Entonces, para empezar un poco, ¿cómo es posible que ataque el diablo al ser humano? Pues estamos viendo que puede haber una posesión, estamos viendo que puede haber o puede haber una obsesión, que nos dicen que normalmente una obsesión por algo puede incluso llegar a que la persona llegue al suicidio. Puede haber vejaciones, donde cual se lastima al humano por parte de una entidad diabólica. Y luego, aparte de esto, me gustaría hablar de los signos de posesión. Los signos de posesión son un poco lo que hemos visto todo un poco en las películas y vamos a empezar ahí. Hay unos cuantos, hay unos que son más fáciles de explicar o que serían más fáciles de simular. Vamos a empezar por ello y vamos a llegar a otros que no son tan sencillos de explicar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de menor a mayor vamos a decir que está el tener una fuerza sobrehumana de estos poseídos, lo que se denomina sansonismo, ¿vale? Ya hemos visto o se sabe que en algunos casos, bajo determinadas circunstancias, una persona puede tener una fuerza un poco sobrehumana o más allá de lo normal. El mismo cuerpo humano muchas veces nos retiene a que no usemos todo nuestro potencial para evitar que nos hagamos daño a nosotros mismos, pero estamos viendo o se ve que los poseídos tienen esos síntomas que de repente tienen una fuerza sobrehumana. Hay otra cosa que hemos visto siempre.
O los ayunos dellados también tienen. Bueno, esos son más de levantarse sobrehumanamente, pero que van a enganchar el desayuno con la cena, pero vamos, ya están trasnochando en vez de levantarse pronto porque ya van por las 3:30. Cuando empezamos este programa iban por las 5:30, ya van por las 3:30. Hay una cosa que es también la aversión a lo sagrado, que se denomina hierrofobia, ¿vale? Esto también es sugestionable, ¿vale? Puede ser, y he visto en algún podcast o en alguna documentación acerca de las posesiones, que también una persona que realmente se cree que puede estar poseída puede sugestionarse por esto y puede haber una aversión a un crucifijo o a un agua bendita o lo que sea. O sea, también se puede simular. Hay otra cosa que ya no es tan fácil de simular en un poseído, que es la clarividencia, ¿vale? Que se divide en presente y pasado, pero también puede ser en futuro, ¿vale? Ya no es tan sencillo de simular. Y hay 2 cosas más o 3 cosas más que es ya donde me empieza a explotar la cabeza, como bien dice Antonio, que es la xenogloxia, que es la posibilidad de hablar en lenguas desconocidas. Dentro de la xenogloxia me gustaría diferenciar entre la recitación y la xenoglosia sensitiva o consciente. La recitación es simplemente que esta persona poseída nos recita o nos dice alguna parrafada, algún texto ya aprendido o lo que sea, pero en la xenoglosia sensitiva o consciente esto puede llegar a ser conversacional, ¿vale? Ahí se puede establecer una comunicación y se puede empezar a hablar en lenguas que se supone que son desconocidas para esa persona bajo esa posesión, ¿vale? Aquí hay un punto más, que esto yo no lo conocía y esto a mí me ha explotado la cabeza también, otra vez volviendo a la misma frase, que es la xenoglosia simultánea, ¿vale? Esto empieza a ser ya no humano, ¿vale? Esto no tiene explicación porque nosotros podemos hacer sonidos, nosotros podemos hablar en otro idioma, pero las cuerdas vocales no están diseñadas para emitir sonidos a la vez. O sea, lo que no podemos hacer es hablar 2, 3, 4, 5 idiomas a la vez. Y hay grabaciones y hay casos en los cuales estos poseídos están emitiendo unos ruidos que cuando esto lo graban, lo paran, lo rebobinan, lo escuchan los lingüistas y dicen, bueno, pues esta persona está hablando en griego antiguo, está hablando en arameo, está hablando no sé qué, pero el tema es que lo está haciendo a la vez, ¿vale? Esto ya... Juan, perdona que te pregunte, ¿habla cambiando de palabra a palabra o tiene 2 discursos a la vez en idiomas diferentes? No. Los discursos son los mismos y están sobrepuestos, ¿vale? O sea, estamos hablando de 4... Viene a ser un poco ahí, entre tribus mongolas, hay una forma de canto los guturales. En la que mediante la modulación de las cuerdas vocales parece que hay 2 voces a la vez cantando. Pues esto sería algo así, pero no emitiendo un ruido, sino emitiendo varios idiomas a la vez. O sea, estamos hablando de un poseído que está hablando, que para nosotros nos puede parecer un ruido, porque evidentemente son idiomas a lo mejor que no conocemos, y está hablando en 4 o 5 idiomas a la vez. Se están comunicando de esa manera. O sea, es algo... Y entiendo que es el mismo discurso autotraducido al mismo tiempo. Correcto. Y aparte que puede ser sensitivo o consciente, o sea, puede llegar a establecer una comunicación en eso, o sea, no es algo ya aprendido. O sea, eso ya me parece que tal y como se comprueba o se habla de las cuerdas vocales del ser humano, el humano no está preparado para hacer eso. Pues esto ya aparece, este síntoma. O sea, eso ya muy claro de explicar no es. Lo que estábamos viendo anteriormente podría hacerlo, este no. Hay otro que es lo mismo, lo mismo, que es también muy difícil de explicar, que es la materialización, ¿vale? Hemos visto en algunos casos, o habréis oído seguramente, que han empezado a echar clavos por la boca, o cristales, o cosas, ¿vale? Resulta que esto no lo tienen en el estómago, ¿vale? Esto simplemente es que lo materializan en la boca, ¿vale? Entonces, eso, una aplicación muy sencilla no tiene. Y si hay casos documentados... Pero una cosa, ¿eso está documentado de verdad? Sí, claro. Esto está documentado. El problema, perdona que te interrumpa, Juan, el problema que tenemos con esto, nos interrumpimos, vale, es el mismo que tenemos con las manifestaciones espíritas que había a principios o finales del siglo XIX. Es decir, una cosa son las declaraciones y otra es lo que se flipe la gente, y otra que ese tipo de manifestaciones se produzcan en una situación de control. Por ejemplo, la parapsicología científica estudia los fenómenos parapsíquicos dentro de una situación de control que te permite saber lo que está ocurriendo realmente, y se separa muchísimo de todas las situaciones en las que no puede establecer ese control de la situación.
Entonces, todas estas cosas yo pienso que entran en un contexto de creencia, como en su momento el espiritismo era una creencia, y entonces todo lo que pasaba ahí, pues tampoco se investigaba demasiado porque entra dentro de la creencia y lo que interesa es un relato. Antropológicamente lo que interesa es el relato, no la justificación. Por encima de la verdad. Por encima de la verdad, exactamente. Entonces hay que tener cuidado con muchas cosas escandalosas que dicen que ocurren, que a lo mejor no son... en fin, hay casos de fraude también bastante conocidos en todo el tema de posesiones, y en fin, que un cura me venga a decir que una manifestación es diabólica, a mí no me sirve demasiado, porque es como es una declaración de parte, como el que diríamos, es de alguien interesado en que eso sea así. Qué grande eres. Claro, bueno, esto una cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo, a que históricamente seguramente se habrán identificado casos de posesión, el 99% seguramente, o el 95% seguramente fuesen falsos. Estamos partiendo de que a lo mejor en la antigüedad una persona que echase espuma por la boca con una epilepsia o lo que sea, evidentemente ya era un poseído, ¿vale? Estamos hablando de algo más cercano a lo nuestro, que ya simplemente son personas que se estudian psicológicamente, que no responden y que no mejoran con unos tratamientos psíquicos o psicológicos, pero sí responden a otros. Evidentemente, claro, no sé hasta qué punto eso está documentado. Sí es verdad que los declarados exorcistas y los investidos como exorcistas sí dicen que esto pasa. Y hay solamente un punto más, perdona, y ya no me entretengo mucho más, que es la levitación. Que dicen que el cumum del sumum de la posesión es la levitación. Hay casos. Y bueno, hay varios exorcistas muy conocidos que dicen que esto es posible, ¿vale? Que sí lo han visto y que sí te pueden enfrentar a ello, ¿vale? Es lo que te digo. Yo personalmente creo que muchísimos de los casos que históricamente se han identificado como posesiones tendrán una explicación que no es una posesión, pero sí es verdad que algo hay. ¿Y por qué creo que hay algo? Pues hay algo porque esto no es real solamente del cristianismo, esto es algo de otras muchas religiones, del hinduismo, del islam, del budismo, de otras muchas religiones, y durante siglos y siglos atrás. O sea, ¿qué interés puede haber oculto en que eso sea algo que están simulando? ¿Vale? Podría haber un interés oculto que eso lo estuviesen simulando si estuviesen intentando ganar adeptos, pero por ejemplo, la Iglesia Católica no suele promulgar estas cosas, o no suele ser algo que abra y que diga, bueno, voy a ganar fieles diciendo, oye, yo os salvo del maligno, ¿no? Entonces, igual que creo que la mayoría de los casos seguramente tengan otra explicación, igual que creo que algo de verdad, por historia, por diferentes localizaciones, por diferentes religiones, lo que sea, algo tiene que haber de verdad. Entonces ahí la pregunta que tenemos hoy en día: ¿existe el maligno? ¿Existe el maligno, José Luis? Que José Luis nos viene diciendo que el maligno puede ser que sí exista. José Luis es de la Asociación del Maligno, o sea que... Claro. A ver, Que entonces algo será. habría que determinar que... ¿Y es majo? Estamos hablando de cosas realmente opuestas. Me explico. El maligno, como tal, es una connotación que sobre todo la Iglesia le acaba dando, la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, le acaba dando en función de una serie de antecedentes históricos por el cual al adversario, que es su verdadero nombre, sí, el adversario del creador, digamos, ¿no? Todo Sí, porque creador. Satanás no fue hasta una traducción muy lejana. Sí, bueno, habría que diferenciar entre Satanás, Satán, el maligno, Lucifer, Satán es el diablo, el Saitán de los árabes. Exactamente. Iblis, Efectivamente. también Iblis de los árabes también, que es el ángel caído. Y que ahora mismo hay una minoría que está bastante perseguida, que son los yezidíes, que creen y son adoradores del ángel caído. Pero habría que diferenciar primeramente dos cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que nos dicen los libros abrahámicos? ¿Qué es Satán? Digo libros abrahámicos porque Sí. ya me quiero retrotraer un poco al culto shemínico, ¿no? Y a cultos anteriores, sobre todo al Antiguo Testamento.
me voy mucho más atrás del tiempo. Siempre el demonio venía del exterior, siempre el demonio venía del desierto, el demonio, el ser oscuro venía del más allá, del desierto, más allá de la población, de la civilización, y por lo tanto siempre se le dio una relevancia como que estaba aparte del género humano, y por estar aparte del género humano pues se le convirtió en el adversario. Pero en muchas ocasiones este adversario ayudó bastante a la humanidad. ¿Y en qué ocasiones fueron estas? Pues, sobre todo porque los nombres que se le dan al adversario suelen estar fundamentados y basados en deidades antiguas, sobre todo de Oriente Medio, ¿no? Desde Irán hasta el Sinaí se le ha llamado de diferentes formas, y eran dioses, literalmente eran dioses que se adoraban, tenían su sitio de adoración. No sé si habéis escuchado hablar, obviamente, si conocéis la novela de Exorcista, conoceréis a Pazuzu. Pues, hombre, el dios del viento del este. Exactamente, el dios del viento del este, que no es más que un demonio contra demonio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un demonio que se le oraba y se le ofrecían sacrificios para que defendiera a la población de otros demonios. Por lo tanto, la Biblia se cita muy pocas veces al demonio, pero sí se cita más veces a los poseídos, ¿vale? Entonces la posesión, se empieza a hablar de posesiones ya en la antigua Babilonia, y eso está totalmente documentado. Personas que estaban fuera de sí y que algún demonio del desierto o un jinn, también hablaremos de los jinns, que son seres espirituales que fueron creados junto a la humanidad por Alá, y estos seres espirituales más parecidos a los ángeles están entre nosotros, se puede decir, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque... Sí. Perdón, José Luis, los jinns son en los que se basa el mito del genio, de la lámpara y... Claro, la palabra genio precisamente viene de jinn. Viene de ingenio, de ingenio. Sí, y acaba en ingeniero, que es lo que acabé siendo yo. Exactamente. Lo que quiero diferenciar son dos cosas, dos cosas muy diferentes. Es la posesión diabólica, que ya Hipócrates nos hablaba de ella. Imaginaros que Hipócrates la tenía totalmente localizada, e incluso algunos de sus seguidores la manifestaban. Le llamaba cacodemonomanía. Cacodemonomanía, la palabra caco viene de las máscaras deíficas griegas. Los griegos creían que todos teníamos dos máscaras deíficas. Una máscara deífica positiva, que era el agato-daemon, y otra máscara deífica negativa, que era el caco-daemon. De ahí viene la palabra caco, entre otras cosas, sí, del malo de la película, ¿no? El que se pone la máscara, ¿no? Exactamente. Ya en la antigua Grecia, según qué máscara te pusiera, si el agato-daemon, el daemon positivo serían nuestros ángeles, guardianes de secretos, y guardianes del cuerpo y guardianes de la mente, para que estuviéramos equilibrados en la vida. Y el caco-daemon, que era el adversario de ese agato-daemon. Esa máscara deífica significaba que cuando esa máscara, digamos, entraba en tu vida, esa máscara te la ponías tú, en definitiva, ¿no? Te convertías en una persona, pues, abusadora, que bebía, que trataba mal a la gente, que robaba. Entonces, toda nuestra cultura, sí, básicamente, toda nuestra cultura más importante y esencial religiosa viene de la antigua Grecia. Es curioso con el tema de la... Os voy a contar una pequeña anécdota histórico-antropológica interesante. Dios. Que tiene que ver con las máscaras, porque las máscaras en la antigüedad se usaban en el teatro, y se usaban por dos cosas. Primero, obviamente la ocultación del rostro, pero es que también por la forma que tenían hacían resonar la voz.
hasta tal punto era así que cuando esa cultura de la máscara y de expresarse ante los demás mediante la máscara pasó a Roma, ellos al acto de hablar a través de la máscara lo llamaban persona, y de ahí salió la palabra nuestra de persona, como de resonante, porque el que tenía esa máscara era el que podía hacerse valer ante los demás, o era el que realmente tenía el espíritu para hacerse valer ante los demás. Y ya está, hasta ahí me... Efectivamente. Bueno, persona, personaje buenísima. y todo lo que deriva. Sí. Claro, es que abre ahí un melón y se ha quedado tan a gusto, ¿sabes? Te lo siembra y dice, ¡hala! Y ahí lo tenéis. Una cosa que quiero que quede clara es que, obviamente, quien es poseído diabólicamente, que esto en psiquiatría tiene un nombre, obviamente que es un delirio se llama delirio de posesión o delirio amnéstico. Básicamente el que está poseído tiene una enfermedad mental, algún tipo de patología mental. Ahí va a ir yo luego. No hay descrita con suficiente información que no venga de la Iglesia Católica o de otra iglesia o de iglesia cristiana. No hay descrito exactamente un estudio profundo, y ahora sí se está haciendo por parte de Alex Escolar. No sé si lo conocéis. Yo no lo conozco. ¿Qué hace ese señor? Pues es muy importante porque él está poniendo una pica en Flandes, literalmente, en lo que se refiere. Pertenece a uno de los grupos de trabajo más importantes que hay ahora mismo en España en relación a la investigación parapsicológica científica. Es decir, a ver qué hay detrás de, o sea, cómo actúa el cerebro para que se ocurran determinados fenómenos paranormales. Precisamente él está investigando las posesiones diabólicas. Lo que quería decir para terminar esta parte, ¿no? Tú no puedes pensar que el diablo te posee si no crees en el diablo. Por lo tanto... Ya, yo hay una cosa, perdona, continúa, José Luis. Hay una cosa que dicen muchos, suelen decir muchos los exorcistas, es que ellos conocen a personas, a ateos, que son poseídos por el diablo, y es básicamente una mentira. Hay muy pocos ateos que de base que crean que están poseídos por el diablo, porque para creer en el diablo tienes que creer en Dios. Claro. Mayoritariamente, ¿no? A la fuerza. De base, sí. Ahí es a lo que voy yo, que en señalaros que existe una fenomenología y lo que le da el cariz que sea es el contexto en el que se desarrolla esa fenomenología. Me explico. Todos los fenómenos que ha estado exponiendo Juan son fenómenos que se han estudiado de ordinario dentro de la comunidad parapsicológica, todo lo que son aportes, litotelergia, levitaciones, xenoglosia, glosolalia. Que son, por favor, necesito saber lo que es litotelergia. Litotelergia es cuando te caen pedruscos. Cuando te caen pedruscos. ¿Cómo qué? Piedras, aparecen piedras y caen piedras. Proyección de piedras de la nada. Hay un montón de fenómenos relacionados con lo que se conoce como fenómenos y capas de manifestación o de movimiento de objetos o de manipulación de la materia, que son perfectamente casables con fenómenos que usualmente se han catalogado como demoníacos. Lo que pasa es que... ¿Y la combustión espontánea, por ejemplo? Por ejemplo. Pues rica. Pero si eso se estudia dentro de un contexto científico o espiritista, se le da una dimensión absolutamente diferente de si se estudia dentro de un contexto católico donde la explicación de eso es el demonio. Sí. Y perdonadme que parle, ¿no? Es que me parece todo, cada melón abierto. ¿Hay algún caso de verdad de combustión espontánea que diga, coño, ese puede ser? Bueno, hay... Digo, vosotros que conozcáis... Hay muchos casos de combustión espontánea en los que se han analizado las partes que han quedado sin quemar Claro. y es verdad. se ha dado cuenta que ha sido una especie de... Bueno, tiene una explicación científica en cierta forma. Son personas que suelen tener bastante grasa corporal y hay un fenómeno, digamos, que se podría llamar de cortocircuito
a nivel corporal por una serie de cambios. Vale, que va por un rollo eléctrico, no Sí. que las mitocondrias se te pongan a tope. Sí, y en cierta forma, un estudio amplio que se hizo de este tema determinó que mucha de la gente que ardía por combustión espontánea eran grandes bebedores, o habían sido o eran alcohólicos. Eso es muy importante también, porque se debían de dar en el individuo una serie de alteraciones orgánicas que produjeran esa piroquinesis, o sea, esa piroquinesis, Alucino. ese O fenómeno. sea, que tenía un poco de sangre en el alcohol, ¿no? Sí, algo así. O sea, Lo que que si sí eres es- un gordo borracho, lo fácil es que salgas prendido. Y si, Joder, qué y si era fumador, ya tenía el mechero en el bolsillo, que era más fácil también. Pero, a Otra ver, vez más que ya dos lleva razón. A Hay que colación de levantarse lo que dice temprano. Juan, a colación de lo que ha dicho Juan al principio, el sansonismo, el hablar idiomas, está la xenoglosia y la glosolalia. Son diferentes, ¿no? No es lo mismo que yo empiece a hablar un idioma inteligible, que parece que estoy hablando un idioma extranjero, pero no hay nadie que lo verifique. Y otra cosa es que verdaderamente se verifique que lo que estoy hablando es un idioma que tenga su lógica y su estructura. Obviamente, un idioma que, por ejemplo, esto que suelen decir en las posesiones diabólicas, que habla en arameo, vosotros me diréis quién sabe arameo para saber qué está hablando en arameo. Aunque está bueno, hablando... es lo que. A ver, es lo que. Perdona. A ver, estamos hablando y estamos diciendo que evidentemente habría muchos casos y habrán pasado muchos casos que han sido erróneamente categorizados y catalogados como posesiones. Hoy en día sí hay posibilidad de hacer grabaciones y estas cosas. Pero a ver, no entremos tampoco, o personalmente yo tampoco me creo que todo es científicamente Claro. explicable en estos fenómenos, porque los desconocemos. Si tiene o llega a tener en algún momento explicación científica, a día de hoy no lo conocemos. Y estamos diciendo, por ejemplo, que si eres ateo no vas a tener una posesión, lo que sea. ¿Qué pasa con las posesiones de los niños? Porque hay casos de posesiones de los niños, ¿vale? Aquí me gustaría decir una cosa. Una de las maneras que nos dicen que podemos ser poseídos y todo es cuando te desvías de un pensamiento, o cuando entras dentro de un comportamiento obsesivo, o entras dentro de unos vicios, o entras dentro de unas cosas que realmente se alejan de lo que es el camino recto, por decirlo así, sin entrar en ninguna religión, y poco a poco vas dejando que entre ese mal en tu cuerpo, esa actividad te acaba encadenando, o te acaba absorbiendo y acaba haciendo de otras cosas. Pero luego también nos habla de las magias negras, que eso sé que José Luis sabe, nos puede dar aquí una conferencia perfectamente de magia negra, otro tipo de magia, donde una especie, y lo que se acaba ofreciendo a esos dioses, o al maligno, o a Satán, o a Baal, o a Lucifer, o que sea, es precisamente los hijos, ¿vale? Los hijos que luego de esas personas están sufriendo posesiones. O sea, vamos a ver una cosa. De acuerdo que hay muchas cosas que se pueden explicar de una manera científica, sí, pero tampoco me creo que todas se pueden explicar. No. Y tampoco una cosa, José Luis, que hemos dicho es que el diablo, Satán, Lucifer y Baal han ayudado al hombre. Sí, bueno, también yo creo que sí, a lo mejor lo han ayudado, pero no es, o quizás no sea en el día a día, no sea así. Entonces, no sé, yo creo. Lo que ocurre, José Luis te ha dicho eso. Yo te lo voy a resumir muy brevemente para que tú entiendas el contexto. Todas las culturas del mundo nos hablan de que hace mucho tiempo hubo una guerra entre los dioses. Hubo unos dioses que salieron a cacharrazos con otros. Y resulta que el que ayudó a los hombres fue el que perdió. Eso es lo que nos cuentan toda la sabiduría ancestral del ser humano. A ese que perdió, la cultura ganadora o la creencia ganadora lo tachó de diablo, de demonio, y le puso todos los sanbenitos que se le podía ocurrir. Nadie diferenciado de los mayores, porque los niños, como se puede ver en la novela, ¿no?, del exorcista, los niños se produce una serie de cambios fisiológicos en su cuerpo, se produce una serie de cambios
muy importantes incluso en su voz. Y estamos de acuerdo, determinamos que es mucho más difícil que un niño llegue a coordinar en una serie de fantasías que pueden ser inducidas a veces por los mayores, sí, en ocasiones, pero en otras ocasiones como que tienen amigos imaginarios con los cuales ellos hablan y muchas veces, como se puede ver en la novela del Exorcista, que además está basado en un caso real, estos amigos imaginarios pasan a ser un problema porque ya están dentro de la persona, ¿no? Entonces hay una serie, aquí en este libro hay una serie enumera una serie de casos en Italia donde estos niños muestran conocimientos ocultos de situaciones y de objetos que están escondidos, que ellos se supone que no sabían dónde estaban o no conocían esta raíz de estas situaciones, ¿no? Y pues, podemos decir que en un porcentaje hay un 4%, un 5% de casos que no tienen ningún tipo de explicación. Eso sí habría que determinarlo. Que no tengan explicación no significa en ningún momento que haya claro, por lo que algo preternatural. Por lo que os estoy diciendo, los fenómenos no explicados existen. Ahora, sí, ¿esos fenómenos no explicados implican la existencia del maligno como una entidad con presencia, con personalidad? Sí. ¿O son solo anomalías dentro claro, de lo, digamos, del estándar, del paradigma actual? Claro. Mira, yo te podría decir que la mitad, lo que estaba hablando también antes tu compañero, la mitad de los satanistas no creen en Satán. Eso es bastante interesante, ¿no? Os lo tengo que explicar, ¿no? El satanismo teísta, y ahora engancho con el tema de la posesión, y ya veréis por dónde. El satanismo llamado teísta son adoradores demonólatras, adoradores de la figura del demonio, que sustituyen a un dios encarnado, desencarnado, a una deidad, lo sustituyen por otra. Digamos, este que tengo aquí detrás, que es el Baphomet, por ejemplo, aquí arriba, ¿no? Es una de las más conocidas figuras del diablo, que sale en las cartas del tarot. Y me explico. Hay gente que son adoradores de la figura de Satán como un dios oscuro, un dios que está en el orden de lo que se llama la mano izquierda, o la energía de la mano izquierda, el camino de la mano izquierda, que es también el camino del satanismo, ¿no? Que todo claro, la siniestra. La siniestra, exactamente. La diestra está vinculada a los dioses de la luz y la siniestra a los dioses de la oscuridad. Esto también viene del hinduismo, ¿no? Y son adoradores, por tanto, de la figura y por lo tanto de monólatras. Pero hay una parte de satanistas, en los que me encuentro yo, que somos satanistas ateístas. ¿Eso qué quiere decir? Porque solo vemos al diablo, no creemos en él, no creemos en una figura ni por asomo parecida a una deidad oscura con cuernos, ni con rabo, ni con nada. Ni siquiera se le da pensamos en que los únicos que le han dado la potestad de ser el señor del mal, el señor de las mentiras y demás, han sido precisamente los católicos, que sí creen en el diablo. Los principales adoradores o odiadores de Satán son los católicos. Ellos sí creen en él. Muchos satanistas no creemos en él, porque creemos que es una figura prometeica que viene del culto a la figura del dios Prometeo, o una figura del culto al dios que es bastante efímero y muy desconocido, que es Fósforos o Eosforo, que es el lucero de la mañana, ¿no? Y que tiene mucho más que ver con la cultura griega que con la cultura clásica latina, ¿no? Y ni siquiera viene de Oriente Medio. La figura de Satán y Satanás viene de Oriente Medio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Porque nosotros lo vemos como un arquetipo humano de rebeldía, de enfrentarse al Prometeo, al que roba el fuego a los dioses del conocimiento para pasárselo a los humanos. Nosotros lo vemos como una figura de rebeldía y de confrontación con los cánones establecidos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú has nacido y has vivido una religión, por ejemplo la católica, ¿no? Vamos, pues es la que muchos hemos experimentado, ¿no? A ti te han metido a sangre y fuego, te lo han tatuado en la piel directamente, que la figura del demonio es la figura del mal, el adversario, y al mismo tiempo el que te está tentando toda la vida para que tú peques y caigas en esos pecados y por lo tanto te vayas de la mano diestra de Dios, te vayas de la luz hacia la oscuridad y hacia el mal camino. Cuando tú desde pequeño, aunque eres muy pequeño, ya en la cuna, sobre todo del pasado, cuando tenías 4 o 5 años ya estabas escuchando como antiguamente las mujeres pues, rezaban el rosario, se hablaba continuamente, se quisiera o no, de Dios en las casas, gracias a Dios, esperemos que Dios nos ayude. ¿Qué es lo que pasa? Que automáticamente hay un resorte en el niño pequeño que dice, es que si esto no viene de Dios, ¿de dónde viene? Si lo que me está pasando a mí o lo que le está pasando a aquella persona, si no viene de Dios, ¿de dónde viene? Pues, obviamente viene del adversario, del diablo, ¿no? Por lo tanto tiene, aunque parezca mentira, una cosmología interna, una mitología interna desestructurada, pero ya reconoce que Dios representa el bien y el diablo representa el mal, aunque no sepa exactamente qué es el diablo. Por lo tanto, cuando hay algo extraño que ocurre en un comportamiento humano, que puede ser desde matar a una persona hasta sentir una sensación como que hay una doble personalidad dentro tuya, pues claro, esto no puede ser de Dios. Dios no puede ser una persona, pues tiene que ser del diablo. Entonces, por descarte, se le atribuye al diablo. De hecho, no sé si habéis visto el símbolo que normalmente se representa a Satán, que es la cabeza de una cabra. La cabeza de la cabra, lo que se llama cabra de Méndez, representa el chivo expiatorio. El chivo expiatorio que los judíos mataban una vez al año para culpar de todos los pecados. En el satanismo clásico, a partir de Anton Szandor LaVey, en 1966, Anton Szandor LaVey, que es el que llama el Papa Negro, admite que el símbolo internacional, digamos, universal del satanismo es la cabeza de la cabra. Admite ese símbolo de la cabra de Méndez, que se llama, ¿no? Porque piensa que a Satán siempre se le ha cargado con todos los pecados de la humanidad. Entonces, como chivo expiatorio, el símbolo del satanismo es la cabeza de la cabra, ¿no? Entonces, fijaros que el símbolo de los cuernos, por ejemplo, que es un antiguo mudra, un mudra ya utilizado en la India hace... Explícale lo que es un mudra, porque seguramente no lo sepa. Sí, pues los mudras son... posiciones de las manos y los dedos. Posiciones de las manos que determinan o te ponen en contacto con una energía X interna, ¿no? O para orar, o para concentrarte, o para hacer meditación trascendental, ¿no? El mudra, Malloy, que normalmente era el básico, se convirtió en es la protección del individuo, ¿ves? La apertura y esta es la protección del individuo, ¿no? Esta es que se utiliza por los satanistas. Bueno, es curioso. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente, yo he visto vídeos de posesión, de exorcismo, entre comillas, donde está haciendo todo el rato el símbolo ¿no? Que lo ha podido ver desde el concierto de Dio o de Black Sabbath hasta lo ha podido ver, pues, seguro que no sabe que es un mudra, ¿no? Pero fíjate qué curioso que se te pega todo lo malo, ¿no? Se te pegan los símbolos arcaicos y los símbolos apotropaicos que también se suelen hablar, como por ejemplo el exorcismo es un símbolo apotropaico. ¿Qué quiere decir? Que ya está metido en la sociedad humana desde hace miles y miles de años. Prácticamente desde las primeras culturas, las culturas donde vivíamos en cuevas, o donde se empezó la civilización como tal, ya se dice que los chamanes caían poseídos a veces por espíritus del bosque, a veces por espíritus de animales, pero a veces por espíritus del Averno o del Maya, que era el Averno, era el sitio donde no llegaba el género humano, ¿no? El Maya de la muerte, Maya del velo, ¿no? Entonces, la posesión está dentro del género humano,
desde siempre. Lo que pasa Sí, es que la posesión está ahí, José Luis, estamos de acuerdo. Sí. La posesión está ahí. Ahora yo tengo una pregunta, que sigo igual de flipado, y perdonadme, pero sigo igual de flipado que de repente el diablo sea tan bueno como parece que es tan bueno. Parece que nos va a ayudar a todos el día de mañana a hacernos ricos y a querernos lo uno al otro. Pero bueno, bien y mal hay, aparte de que ahora parece ser que el diablo a lo mejor... Y ahora bueno, me gustaría meteros en la olla. Una cosa, perdona. Si todo esto que estamos viendo y todas estas posesiones que estamos viendo, todos son simplemente síntomas y estados psicológicos o psiquiátricos o lo que sea, ¿por qué no responden? ¿Por qué no responden a tratamiento? ¿Por qué la psiquiatría no es capaz de ayudarles? ¿Por qué de repente hay que empezar a hacer exorcismos? Porque el tema es que estamos viendo que cuando esta gente se diagnostica y acuden al sistema de tradicional de medicina, de psiquiatría, de psicología, no responden, pero con exorcismos sí mejoran, ¿vale? Entonces, ya, claro, pero ¿será que no es...? Mira, te voy a poner de ejemplo, te voy a poner una historia que me pasó a mí, que creo que es interesante, porque os va a poner un poco en tesitura lo que estamos hablando. Y es lo que yo os digo, hay personas que necesitan esa creencia y necesitan que alguien lo acoja en ese contexto y en esa creencia. Hace mucho, ahora aproximadamente 20-25 años, estuve estudiando un caso que nos llegó. Era un hombre de mediana edad que decía que estaba endemoniado. Y él decía que escuchaba voces, que tal, y como prueba, pues nos presentó una fotografía. Esa fotografía era él sentado en un murete de la Alhambra y se veía un reflejo, un típico flar, que básicamente por el tipo de foto que era, parecía que lo había provocado el propio sol. Pero él pues flipaba, se creía que eso era una cosa extraordinaria. Bueno, nosotros, viendo los problemas que tenía el hombre, que parecían de índole psiquiátrica, y viendo que no había ninguna evidencia paranormal en lo que nos estaba contando, pues entonces con muy buenas palabras, pues y tratando siempre un poco de arroparlo, no ser duro con él, pero lo que le hicimos fue recomendarle que se fuera a un especialista, a un psicólogo, un psiquiatra, que pudiera tranquilizarlo, porque a lo mejor así pues ya dejaba de escuchar esa... En fin, tratamos de dulcificarlo para que fuera a un especialista. ¿Sabéis lo que ocurrió? Pues que 3 meses después se lo encontraron muerto en una bañera aquí en el Albaicín, porque fue buscando a alguien que le hiciera un exorcismo. Y la persona que encontró pues no era muy loable. Pero lo que os quiero decir es que esa persona no acogió el consejo razonable, acogió lo que quería ella que fuera. Ella quería estar endemoniada. ¿Entendéis? Sí. Y por supuesto es así. Y acaba de dar una clave que me parece que me ha leído la mente. Porque a continuación de eso que estás diciendo, que es lo que se llama el exorcismo de la Albaicín, el asesinato vudú, ¿no? Que es parte también de la crónica negra granadina. Porque digo lo de asesinato vudú porque se vinculó luego a sí, un bueno, sí, de afroamericano, que tal, ya sabes tú toda la leyenda que hay detrás. Pues es que os digo lo siguiente, bueno, estaba contestando a Juan, que para nada, por un lado, se está dulcificando la idea de Satán, ni se está dulcificando la idea del mal, porque claro, el vincular a Satán con el mal solamente es un constructo religioso de las religiones abrámicas, ¿no? Digo de las religiones abrámicas que son las 3 del libro, porque por ejemplo en Oriente al diablo no se le identifica siempre con el mal. Por ejemplo en Japón están los Oni, o están por ejemplo una serie de espíritus, los Yurei, los Yokai, que son diablos literalmente, con cuernos, rabo, rojo, incluso verde, amarillo, azules, pero que no se vinculan siempre al mal, se vinculan
a la, digamos, parte más salvaje o más animal del género humano. Y vincular precisamente a un demonio con cuernos, con pezuñas de cabra, que estamos en el fondo simplificando lo que es un animal, ¿no? Le ponemos atributos, como son los cuernos, como el dios Cernuno de los celtas, que era un dios astado, que tenía cuernos, y que de hecho la Iglesia Católica pinta al diablo con cuernos desde que acabaron con el emisario del bosque, que era Cernuno, ¿no? Acabaron con los celtas, y todos los monjes irlandeses ya saben que en libros como Las claves de Kells y demás dejaron manuscritos toda la cultura celta, y que había un dios que tenía cuernos y que era un dios que parecía un ser animaloide, ¿no? Las pezuñas igual, estamos hablando de que estamos atribuyéndole al diablo digamos, unas características animalescas. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un animal. Somos humanos, pero somos animales avanzados en el fondo, ¿no? Entonces, no se está vinculando desde el camino de la izquierda al diablo con la maldad, pero sí a nuestra parte animal. Dentro de la parte animal, pues también está la parte negativa de vengarnos, de atacar al que viene a hacerte daño a tu puerta, al que hace daño a tus seres queridos, y por lo tanto respondes, ¿no? Pues el satanismo se responde así, ¿no? Se responde no a poner la otra mejilla, digamos que tú atacas si eres atacado, ¿no? Y para nada se puede dulcificar por un lado la figura del diablo, porque estaríamos también cayendo en un error. Y luego también es un error pensar que todas las manifestaciones de la posesión son de índole psiquiátrica, porque sí había constatado una parte de las manifestaciones de posesión. Sobre todo hay dos casos muy importantes que sale en Enfield. Hay uno en Enfield en el Reino Unido, donde la posesión ahí está rodeada de movimientos de objetos, ruidos muy fuertes, movimientos de objetos, cambios de temperatura muy bruscos, que como sabéis los que entendéis de parapsicología, todo esto es un poltergeist. Pero están vinculados a esa posesión. ¿Qué quiere decir? Porque normalmente en parapsicología se llama psicorragia a la manifestación de cuando un individuo está en un estado alterado de conciencia y empieza a exteriorizar energéticamente, digamos, fuera del cuerpo, esa energía que lleva dentro. Es una psicorragia, es como una hemorragia, pero un estallido, digamos, psicológico barra digamos mental del individuo, que puede hacer mover objetos. ¿Eso qué quiere decir? Es muy frecuente en adolescentes, y especialmente si son mujeres. Sí, y aparte, vinculado también mucho con la adolescencia. Hay muchos adolescentes, la mayoría al principio de los exorcismos se le hacía a adolescentes, y sobre todo mujeres, de una edad determinada, desde los 15 hasta los 22 años aproximadamente. Seguramente haya algo hormonal de por medio, algún activador hormonal que... Sí, pero no está detallado. Y sí es cierto que hay una serie de características en ciertos exorcismos. Mira, os voy a presentar este libro, que os lo recomiendo, que es de Fortea, el padre Fortea, que era uno de los exorcistas más importantes españoles. Se llama Suma Demoniaca. Que dentro de este Suma Demoniaca, que se dice muy rimbombantemente que es el Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas. Pero aquí él lo que se dedica, más que manual de exorcistas, es a responder preguntas que se le hacen muy profundas, algunas, y muy complejas, sobre los exorcismos. Y él llega a determinar, actual, de la Iglesia Católica, porque está formando a cientos de exorcistas nuevos, que las religiones afroamericanas, la santería, el vudú, el candomblé,
Umbanda, Quimbanda, todas estas religiones afroamericanas que vienen digamos, del continente americano, y otras religiones parecidas que vienen de África a través de la inmigración, se están llegando a España. Y la gente está haciendo ritos por los cuales la Iglesia Católica determina que la mayoría de las posesiones son debidas a estos ritos. Y en el fondo, a ver cómo suena esto, os tengo que reconocer que es así. ¿Por qué? No porque si yo que he estado muchos años trabajando con regiones afroamericanas, os digo que uno de los síntomas de trabajar con este tipo de regiones es la autoposesión. O digamos la generación, la materialización en una persona o la transcomunicación con una entidad a la que prestas tu cuerpo. Entonces, pues en el fondo, la Iglesia Católica o el Padre Fortea en este caso no se equivocan. Pero claro, hay que ver las connotaciones que hay detrás de eso. Y lo que ha dicho antes también Juan es que tiene razón, porque hay mucha gente que se quiere dejar poseer. Y quiero decir que va buscando, hay muchos artistas. Hay una cosa, y ahora que mencionas este libro y que mencionas estos exorcistas y todo, bueno, también conocéis de sobra al padre Amoz, y sí, que son estos exorcistas precisamente, José Luis, los que han hablado de estos síntomas que estamos hablando. O sea, el padre Amoz, el que ha presenciado miles de exorcismos, el que dice y habla y explica lo de esta materialización de clavos, cristales y todas estas cosas, y él mismo dice y explica que lo ha visto y que esto no sale del estómago, sino que se materializa en la boca. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto creemos esto o no lo creemos? Porque yo sigo pensando que esto, aunque sea en un número muy reducido de ocasiones, pero es cierto, y esto pasa. O sea, las posesiones están ahí, como igual que tú dices que puede ser una autoposesión, ¿vale? Eso estoy totalmente de acuerdo, pero hay algo que está poseyendo, aunque sea una autoposesión, pero hay entidades de ese averno que dice, o hay entidades que realmente son malignas, aunque vamos a imaginarnos que no es Satán, que ahora Satán no es el mal, que es otra cosa, pero hay entidades, hay energías, hay cosas que están poseyendo para que el ser humano sufra esas consecuencias y en definitiva, entre otras cosas, acabe renegando de Dios. No sé, yo creo es que si no, vamos a ver, hay cosas que no encajan. Por ejemplo, si esto se estuviese mercantilizando de alguna manera o mercantilizando de alguna manera, si esto se estuviese obteniendo un beneficio claro, puro y duro en ciertos aspectos, pues diría, bueno, tiene este fin, este origen, tiene este fin, pero es lo que te digo, estamos viendo cosas que realmente psiquiátricamente y psicológicamente no se pueden tratar, estamos viendo cosas que tienen unos síntomas que realmente no podemos explicar, estamos viendo cosas que, entonces, hay una minoría de casos, vamos a decir que hay una minoría de casos que realmente tienen algo detrás que no sabemos lo que es. ¿Qué hacemos con esos casos? ¿Cómo explicamos esos casos? ¿Son realmente que no? Pero bueno, algo hay que no conocemos lo que es. Lo que hay que primero distinguir. Estamos de acuerdo en que existe una fenomenología anómala, que desde el mundo parapsicológico, aséptico, se ha podido constatar. Pero lo que tenemos que determinar, ¿esa fenomenología anómala justifica la existencia de entidades malignas? ¿O las entidades malignas son una creencia alrededor de esa fenomenología anómala? No, yo creo, sí, aquí yo creo que la respuesta es clara, porque no es el huevo o la gallina. O sea, el hombre lleva creyendo, igual que tiene ese sentimiento religioso, ese fervor desde tiempos inmemorables, también tiene la sensación de que hay algo maligno por algún lado. Sí, pero bueno, eso es explicable desde el modo en el que funciona nuestra mente. La mente humana es muy superior a, por ejemplo, una mente cibernética, porque nosotros podemos operar en medio de lo difuso. No necesitamos las cosas ciertas, simplemente podemos parchear y vamos avanzando. Y desde nuestra más tierna infancia como humanos
y sobre todo cuando se iluminó nuestra mente, nos dimos cuenta de que había un mogollón de cosas que no conocíamos. Pero claro, nuestra mente no se puede quedar en el no, como no sé, no avanzo. Que eso es lo que haría una mente cibernética. La mente humana lo que hace es parchearlo. Le pone ahí una figuración de lo que sea y con eso tira para adelante. ¿Por qué? Pues porque esa figuración le sirve en la mayoría de los casos para explicar una realidad, aunque esa explicación no sea verdad. Él no sabe ni siquiera si es verdad o mentira, pero le sirve para que su mundo funcione. Y nuestra mente ha operado así desde que éramos, pues, desde que estábamos en una cueva. Claro, todo eso está muy bien. Pero ahora, por ejemplo, que estábamos diciendo de que hay casos en exorcismo, que hay movimientos de objetos, todo esto, que estamos diciendo, bueno, que eso a lo mejor es que es una carga hormonal. Vamos a ver. Por muchas hormonas no. O una carga de qué. ¿Una carga de qué? Por muchas cargas, a ver. Mira, la mente humana, alejada de contextos demoníacos y diabólicos, se ha demostrado que es capaz de hacer muchas cosas extraordinarias. Los soviéticos investigaron a una mujer que se llamaba Nina Kulagina, que era un portento en mover cosas y en hacer cosas de tipo psicapa, ¿no? De manipulación de la materia. También sabemos de forma aséptica que la mente humana es capaz de acceder a sitios que están escondidos o que no son visibles por el resto de los sentidos. La mente humana es capaz de acceder, es capaz de muchas cosas que no tienen nada que ver con lo divino, sino de cómo funciona nuestro cerebro y nuestras capacidades. Quizá, Antonio, sea esto presencia o sean entidades de otras dimensiones, simplemente sí que sean positivas o sí que sean negativas. Simplemente eso pueden ser interacciones con el humano de otras dimensiones, porque se me ocurre esto ya, intentando extrapolarlo un poco, vamos a salirnos, como bien está diciendo José Luis, de los pensamientos que nos han inculcado del bien y el mal, y el dibujito de la cruz y el dibujito de Satán. Mira, ¿vale? Hay un libro quizás sean interacciones en esta dimensión. Hay un libro muy interesante que os recomiendo que leáis, que se llama Defendámonos de los dioses, de Salvador Frisedo. Ese hombre, que era un sacerdote, pues se empezó a meter en el tema ovni y a investigar cosas ovni, pero se empezó a dar cuenta que detrás del fenómeno ovni había una cosa que era más grande, y él identificaba claramente como que había una serie de entidades que vamos a ver cómo lo explico yo, como que se beneficiaban de nuestro dolor o de nuestro padecimiento. La granja humana también. O la granja humana es más específico de pues, ya todo el tema de los papeles de dulce y todo aquello, ¿no? Cuando parece que usaban a los humanos como si fuera pues vaquitas en una granja. Pero Defendámonos de los dioses es mucho más como más genérico, ¿no? En el sentido de que hay unas entidades que no... Pero claro, por ejemplo, si nosotros estamos de cacería y le pegamos un tiro a un pato para cazarlo y comérnoslo, ¿nosotros somos malos? Porque puede que haya una entidad que sea tan superior que nosotros, pues no... O sea, es que no nos haga cuenta. Y si nos machaca mentalmente o no... Pero ahí entramos dentro de otra cosa que es totalmente, que esto es el karma. Eso es el karma y eso son cosas kármicas, y eso es si matamos para comer, es realmente positivo, es realmente negativo, eso es otra cosa. Pero sí es verdad que puede ser lo que estamos diciendo, que sean entidades simplemente de otras dimensiones, no sean buenas o sean malas, pero bueno, que se materializa de esa manera. Lo que está claro, y como tú estabas diciendo, es que sí, estaban estudiando a una señora rusa que tenía telequinesia, que tenía no sé qué. Vamos a ver, es que todos los poseídos o la gente que llega a este nivel de exorcismo, llega a este nivel de posesión, tienen todas esas habilidades de mover cosas, de materializar cosas, de no sé qué. Porque entonces no lo veo. Alguien tendría que materializarse eso para hacer algo positivo alguna vez también, porque por estadística no hay nadie que tenga superpoderes tampoco, ¿no? No sé, no lo acabo de ver.
Fijaros si son inteligentes la Iglesia Católica, y que recoge el manual del exorcista, que tradicionalmente se llama ritual romano o rituales romanum. Recoge dos tipos de exorcismo, el exorcismo mayor y el exorcismo menor. ¿Por qué? Porque determina que hay personas que simplemente están, digamos, obsesionadas, pero en cierta forma también les sirve a ellos para abrir las puertas con esa obsesión al propio maligno. Te puede llegar a obsesionar tanto con el diablo que para la Iglesia Católica le abra la puerta al diablo. Y hay un exorcismo menor que es una jaculatoria, y hay un rito de, digamos, oraciones que se le hace a estas personas que tienen lo que llaman obsesión diabólica, ¿no? En este libro que se llama Los grandes misterios del exorcismo, ¿no?, que tiene ya muchos años, del 63, creo, Manuel Penella nos habla de que fíjate si están determinados dentro de la demonología los diferentes estadios de demonio que hay, o las diferentes versiones de un demonio que hay, ya no solo el sucubo y el incubo, que no sé si sabéis que el demonio que viene en forma de hombre se llama una forma, el que viene en forma de mujer se llama de otra, ¿no? Sino determina un organigrama, una jerarquía diabólica. Al mismo tiempo que hay una jerarquía entre los ángeles, los santos y demás, hay una potestades, tronos, tal, ángeles, arcángeles, demás, hay una jerarquía dentro de los demonios. Por ejemplo, del diccionario infernal de Collins, ¿no? Desde ahí se intenta diversificar a los demonios entre demonios mayores y demonios menores. ¿Eso qué quiere decir? Porque, bueno, en cierta forma te están diciendo que hay ciertos demonios que serían Satanás, Belcebú, Baal, Lucifer, o sea, diferentes, Belial, Astaroth, bueno, diferentes demonios mayores, o lo que ellos llaman duques del infierno, condes del infierno y príncipes del infierno, que estos no se meterían normalmente dentro de las personas, porque acabarían, pues, ¿qué te digo yo? Pues como en la película del exorcista, pues haciéndote tirar por la ventana o acabando con tu vida, ¿no? Sino que todos los pequeños soldados, los demonios menores, eso, digamos, esa tropa que llaman infernal, que dentro, fijaros que a ellos le llaman demonología, pero dentro del camino del lado izquierdo o de la margen izquierda se le llama goetia o goetia, ¿no? Que es determinar los nombres de los demonios, las potestades que tiene cada demonio, los poderes que tiene cada demonio, y ahí estaríamos pues ya circunscribiéndonos. Todo eso bebería de la tradición judía, me imagino, ¿no? ¿De la qué? De la tradición judía. A ver, Claro, pero también una cosa, y me alegro mucho que hayas sacado este tema, porque sí, la religión católica lo que nos dice es que el diablo intenta siempre copiar a lo que hace Dios, y intenta este tipo de estructura también, con esta jerarquía, como con Satán, Lucifer, Baal, y luego con sus huestes, con sus distintos príncipes y todo esto está totalmente claro, eso es así. Pero aparte de eso, ¿a dónde nos puede llevar esta comparación? O sea, ¿qué es lo que hay en otras religiones también que nos diga eso? Porque estamos simplemente viendo lo que es la religión católica, pero ¿por qué y cómo otras religiones también se nos meten ahí? Y lo que yo digo también es que yo no veo que porque por la Iglesia Católica esto se haya vendido como algo para ganar fieles. Si lo hiciesen para ganar fieles, le darían otro tipo de trascendencia, estarían haciéndolo de otra manera. O sea, esto es como un servicio, esto es como la recogida de basura, le decía el otro día a Alberto fuera de línea. O sea, ellos son simplemente una parte que se da cuenta y dice, oye, que esto está pasando, a esto hay que darle servicio, vamos a hacerlo, o vamos a ordenar a distintos exorcistas,
y vamos a dar este servicio porque la ciudadanía, por decirlo así, lo requiere, porque es algo que hay ahí presente. Y creo que en otras religiones pasa lo mismo también, ¿no? Sí. Entonces La- no sé, de el acuerdo que budismo. a lo mejor se nos ha condicionado un poco por nuestra historia o por nuestra religión, se nos puede haber condicionado un poco al bien y al mal y a todo esto, pero esto tiene más trasfondo que todo esto. Tampoco nos podemos quedar ahora con, no, es que esto nos lo han inculcado así y en realidad no es así, es de la manera opuesta, ¿no? Esto tiene un trasfondo que no estamos llegando a ver por lo que sea. ¿Pueden ser entidades de otras dimensiones? Pues pueden ser. Me gustaría, y es un caso que quizá conocéis, y si no me gustaría que vieseis, pero hablando de seres de otras dimensiones y de todo esto, se me cruzó el otro día un vídeo de estos rápidos de las gafas cuánticas de Robert Miller. No sé si lo conocéis. Hay un doctor en 1985 que tenía una hija que tenía problemas de visión, no había visto nunca bien, e hizo una gafa para ayudarla a ver mejor, ¿vale? Resulta que este señor, pues no sé cómo, pero acabó desarrollando unas gafas cuánticas y la niña pues decía que podía ver bien otra vez y tal. Bueno, esto le duró un par de días, ¿vale? Empezó a ver cosas de otras dimensiones y parece ser que acabó suicidándose. Entonces llegaron a la conclusión de que, bueno, que el ojo humano un poco se había adaptado, o el ser humano se había adaptado a ver lo que vemos en esta dimensión sola y exclusivamente. Y hablando de dimensiones y hablando de cosas, bueno, nuestros sentidos nos están limitando a ver lo que realmente tenemos, nuestra frecuencia en escuchar lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que aquí entran otras frecuencias o entran otras dimensiones. La realidad del mundo la determinan nuestros sentidos. Y luego, hablando de este orden de ejércitos, de villanos, de buenos, de malos y lo que sea, yo realmente sí creo, por lo que sea, que hay un poco, o hay una lucha bastante feroz por el tema, y no sé, a lo mejor José Luis lo que nos puede decir acerca de pactar con el diablo, o de vender tu alma, o de lo que sea, pero creo que sí hay una lucha ancestral por el tema de encarrilar a las personas humanas por un camino u otro, ¿vale? Por lo que sea, simplemente por misma envidia de estas entidades que no conocemos de qué dimensión son o lo que sea, pero yo creo que algo sí hay, porque si no estaríamos durante tantas centurias y durante tanto tiempo hablando de estas guerras y hablando de estos conflictos entre bien y el mal, sea quien sean los buenos y los malos, pero algo hay detrás de todo esto. No sé lo que nos podáis decir de esto, sí, tanto de vender tu alma, como de hacer ciertos pactos, como de hacer cierta magia negra, que antes lo estabas diciendo, que estaban entrando esas culturas y estaban entrando esas religiones en Europa, y era un poco lo que estaban trayendo estas posesiones. Yo, personalmente, también me gustaría decir una cosa: si todo esto ya lo tenemos controlado, ¿por qué no estamos todos jugando a la Ouija? ¿Y por qué estamos tan reticentes a hacer ciertas actividades todos los días? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué estamos viendo? ¿Hay puertas, hay portales, hay limitaciones? ¿Dónde están los límites de todo esto? Bueno, respondo yo por alusiones, como se dice. Pues, habría que determinar que la guerra entre el bien y el mal, eso existe de siempre. Y no solo dentro de la religión del libro. Es una guerra, digamos, atávica en todas las religiones, en todos los cultos y todas las conversiones religiosas, dentro de todas las esferas religiosas. El caso es que hay gente que sí es cierto que desde tiempos inmemoriales, y yo me iría, sobre todo, yo empiezo a contar desde la Edad Media para adelante, aunque ya lo hacían los romanos, y es cierto que los romanos en ese inferum vitae, en esa vida infernal que creían también que existía, que pactaban, hacían pactos de sangre con entidades del lado de ese infierno, de ese Hades o de ese infierno, pero pactos realmente que han llegado a nuestros días escritos desde en tablillas de cera hasta el barro, y aparte de hechizos, sortilegios, maleficios y demás, que ciertos augures o brujos utilizaban para que la gente, en cierta forma, al entrar en contacto con ese ámbito de ese inferum, de ese infierno, de ese lado oscuro, pues pudieran conseguir las cosas como más rápidamente o de una manera más precisa. En plan, yo digo una oración,
hago un conjuro, hago incluso un muñequito tipo vudú, porque claro, eso se llama magia simpática, no sé si lo sabéis, pero magia simpática, aparte de ser simpática, es un poco también traspasar o la mente o el alma de una persona a un muñeco, a una figura. Y a través de esa, pues lo que hace en el vudú, normalmente a través de esa figura o muñeco, pues se hacen ciertas cosas, se hace que pase a ese individuo por ciertos trances, ¿no? En la Edad Media se empieza a ver una eclosión enorme, sobre todo después de la época de la peste negra, fíjate qué casualidad, que a raíz de la peste negra se abren muchas puertas, digamos, visibles, invisibles dentro del individuo, porque date cuenta que hubo una mortandad brutal, una mortandad que nosotros no podemos ni entender, ¿no? Moría mucha gente. Entonces se empezaron a prodigar ciertas personas que hacían pactos con el maligno, porque decían, ¿no? Si Dios nos ha llevado a este, digamos, desastre, nos ha traído esta calamidad, que es este virus, que no sabían lo que era un virus, obviamente, pero era una enfermedad que estaba acabando con el género humano. Pues entonces me parece que mucha gente pensó en ese momento que era hora de pasarse al lado oscuro, al otro lado. ¿Por qué? Porque ya que habían durante siglos estado adorando a un dios que al final acababa mermando a la población europea y a sus vecinos y convecinos de una manera tan brutal, pues oye, ¿por qué? A ver si va a ser, si el maligno está ahí y nos puede echar una mano. Un pequeño Sí. paréntesis, porque veo que Juanjo también se ha caído. Sí, Sé que Alberto ha tenido un apagón en la calle, me lo ha dicho por WhatsApp, pero Juanjo no sé lo que le ha ocurrido, lo digo por si... No sé, quizá... Pues estamos nombrando al diablo, pues ya sabes tú qué puede pasar. a ver si aparece. Que lo que te estaba diciendo es que hay gente que es muy oportunista, que empieza, ahí es donde nace lo que se llama el satanismo arcaico, o el satanismo brujeril, o lo que se llama tradicionalmente los brujos y las brujas satánicas, ¿no? ¿Y en qué fase está el satanismo ahora, hoy en día, por decirlo así? Porque estamos hablando siempre, y cuando se habla de satanismo, estamos hablando siempre de pasado, de lo que estamos diciendo, de una época donde había una mortandad muy alta, todo esto. Hoy en día, en que como persona que está en el ajo, nunca mejor dicho, ¿en qué punto está el satanismo? Porque para mí es bastante sorprendente lo que dice de que los satanistas en sí no creéis en Satán. Pues, una parte importante en sí. no. Una parte importante. Ya, entonces ¿en qué punto está eso hoy en día? Porque hay mucha, te lo digo porque hay mucha de esta guerra que se supone que estamos hablando entre bien y mal y todo esto, hay una tendencia por creer y por ver, ¿no? Que como hay ciertos males en el mundo, hay ciertos males que se ven más que antes, o hay más publicidad en ciertas cosas que antes, parece ser que el maligno, por decirlo así, o estos comportamientos fuera de una tendencia positiva o normalmente estudiadas o pasadas como cosas positivas y cosas cercanas a Dios, están un poco más ganando esta batalla, ¿no? ¿En qué situación ves tú esto hoy en día, José Luis? Pues una proliferación importante por dos razones muy, muy interesantes. La primera es ya desde los años 60, la pérdida de esto a las religiones clásicas, y parte se iba al hinduismo, parte se iba al orientalismo, parte se iba a sectas literalmente, pues de todo tipo, desde Brahman Kumari hasta los Hare Krishna, ya te digo, de origen oriental, o a sectas ufológicas y demás. Y ahora está proliferando el satanismo desde el punto de vista de que está tomando un movimiento bastante importante en Estados Unidos a través del Satanic Temple. Yo, por ejemplo, he pertenecido aquí en España a un movimiento que está totalmente registrado en el Ministerio del Interior, que se llama Satanistas de España. Ahora mismo no pertenezco a él, pero hay un movimiento muy importante de legalización,
bajo todas las premisas del satanismo, pues como, entre comillas, culto religioso o filosófico, ¿no? Porque hay gente que piensa más que es una religión o un culto, otra gente pensamos que es más una filosofía vital, ¿no? O un culto filosófico, ¿no? Entonces, ahora está a través del Satanist Temple y de una serie de movimientos políticos que está haciendo en Estados Unidos, porque resulta que en Estados Unidos no solo es un estado aconfesional como España, sino que además el gobierno estadounidense, el Estado, deja que cualquier fe que profese un ciudadano estadounidense tenga la misma importancia, porque además viene en la Constitución marcado, tenga la misma importancia, por ejemplo, un testigo de Jehová, que alguien que crea en los ovnis o que alguien que crea en Satán, ¿vale? Y entonces, claro, tradicionalmente Estados Unidos ha sido, pues, por un lado, ha habido muchos lobbies religiosos peleándose por su control, también la masonería se ha integrado mucho desde prácticamente la independencia americana con los Estados Unidos, y ahora hay una eclosión de movimientos que están diciendo, bueno, pues sí, por ejemplo, un musulmán puede tener una mezquita y allí a orar, pues yo tengo derecho a que si creo en Satán tengo que tener un sitio donde ir a orar también, por ejemplo, ¿no? Y se ha convertido por un lado en una pequeña merienda de negros, y por otro lado se está legislando y de manera seria para que estos cultos de índole, entre comillas, nueva, ¿no? Pues tenga más aceptación. Entonces la gente, por ejemplo, yo te diría que muchas personas del colectivo LGTBI pues se han visto muy perseguidos por la Iglesia Católica, por la Iglesia, por el Islam y por los judíos, y están pasándose en masa, pero literalmente en masa, a los cultos satanistas. Eso por un lado es una ventaja, pero al mismo tiempo un inconveniente, ¿no? Que parece que están revistiendo al satanismo de los colores del arco iris. El satanismo se está convirtiendo, perdona desde mi ignorancia o desde mi punto de vista tan neófito, pero el satanismo se está convirtiendo o es en realidad una religión para obtener cosas ahora en esta vida presente, olvidándonos de un poco de lo que es el más allá, nada. Sí. Es simplemente, supongo que obtener cosas ahora, ¿no? Sí, pero es que eso que me estáis hablando es totalmente Agenda 2030. José Luis, sí, no sé si te has dado cuenta. Sí, no, obviamente la Agenda 2030 está aprovechando su política integracionista para abrir la puerta. ¿Por qué? Porque el satanismo, una de las cosas que dice, y que lo dice desde hace ya muchas décadas, es haz lo que quieras sin dañar a nadie, acuéstate con quien quieras sin dañar a nadie. Literalmente no hay una ley establecida o hay un pecado, por lo tanto, porque los pecados lo vemos. O sea, se opta más por ese propio pensamiento y esa propia concepción, ¿no? Esa propia lógica del individuo. Perdona, hay una pregunta solamente que me gustaría hacerte. Bueno, hay muchas, pero hay una, sabes que, y seguramente conoceréis que hace unos cuantos años o quizás décadas, y el tiempo que se pasa muy rápido, pero igual que hubo una tendencia hace unos años atrás hacia un budismo, hacia potencial, se puso un poco el ser budista o el coquetear un poco con el budismo. Hoy en día quizá hay una tendencia a lo mejor a esta cultura zen o a estas meditaciones o a estas cosas que tampoco en realidad siguen a nadie en sí, pero que realmente opinan que el ser humano es bueno por autonomía o por definición y todo esto. ¿Cómo enfocáis quizás desde el punto de vista de un satanista? ¿Cómo enfocáis a gente que se está pensando en esa iluminación con el zen y está pensando así de esa manera? ¿Qué opinión os merece ese tipo de corriente? Pues claro, esa corriente que nosotros llamamos buenista, en cierta forma tiene cosas positivas, que es enseñar al
autodidacta y totalmente, bueno, independiente, ¿no? Yo ahora voy a abrir un melón Mm, que no sé si le va a gustar a José Luis, mm, porque José Luis, me gustaría que reflexionara. ¿Se podría estar usando a tendencias, no vamos a decir religiosas, vamos a decir filosóficas, como puede ser el satanismo, como caballo de batalla de estas élites de las que tú y yo tanto hemos hablado, mm. que tienen una clara intención desestabilizadora, desestructuradora de sociedades? ¿Se puede estar usando como caballo de batalla una manera de ingresar también los conceptos que nos traen, ¿no? Sí. Pues te voy a decir una cosa muy seria, y es que probablemente eso se haya estado haciendo desde hace tiempo. Te explico. Cuando ciertas élites se hace desde la escuela Skull and Bones, ¿no? Que es una escuela básicamente americana que está basada en una pseudo masonería. Para pertenecer a esa élite político-social se deben de pasar por una serie de rituales que son desde paramasónicos o con una tendencia paramasónica o masónica o incluso más parecida a la francmasonería clásica, hasta ritos de enterramiento, de enterramiento de personas realmente en ataúdes, que bueno, un poco simbólico lo que se hace, ya no sé si lo sabéis, pero dentro de la masonería hay como una muerte y un renacimiento de la persona, por la cual se utiliza un ataúd para digamos, para escenificar ese renacimiento, ¿no? Bueno, en esta escuela tipo Skull of Bones se empezó a hacer ese tipo de, digamos, de rituales, y de esos rituales se empezó por parte de otras injerencias también distintas, pero también elitistas, a copiar rituales pseudo o supuestamente satánicos. ¿Para qué? Para vincular a la persona primero para escenificar, como decía Aleister Crowley. No sé si conocéis a este mago negro de El hombre más malo del mundo, ¿no? Sí, la bestia. Desde Aleister Crowley hasta Anton Zandon LaVey escenificaban una cosa que se llamaba, era un ritual, que era un teatro, literalmente, que lo llamaban psicodrama. El psicodrama es una puesta en escena de un ritual, que en este caso sería como una especie de rito de misa satánica o misa negra, por el cual los adeptos pasan a formar parte de ese ritual y se crea como una especie de secreto de vinculación al ritual. Quiero decir, yo te hago hacer a ti algo y te grabo haciéndolo, de tal forma que si tú nos vendes a nosotros, yo voy a esas imágenes que tengo y esos audios a publicar, ¿no? Sí, a publicar lo que tengo de ti. Sí. Entonces, pues bueno, hubo una mala interpretación por parte de ciertas élites de lo que es el rito. Personas con mucho dinero, personas aburridas, que se aburren de todo, que han pasado por las drogas, que han pasado por los diferentes estadios de orgías sexuales, demás, de todo, pues llegan a esto como una vinculación, una comunión con, digamos, con otros adeptos a pertenecer a un grupo social, en este caso una élite, y por desgracia han estado jugando mucho con fuego y al mismo tiempo mal utilizando el satanismo a partir de, sobre todo, no sé si habéis escuchado hablar del Satanic Panic o el pánico satánico, que fue un movimiento creado por las élites precisamente religiosas. Los roleros pillamos chispas de eso. Sí, para culpar de todo a los satánicos, bueno, a ellos no le dicen satánicos, porque hay una diferencia entre satánico y satanista. Bueno, eso yo ya lo explico luego. Ellos dicen que no, que los satánicos están detrás de los asesinatos
desapariciones de menores, bueno, y se llegó a meter a gente en la cárcel. Claro, hay un tema que sí, quizá, y desde aquí te invito, José Luis y Antonio, sabes que estoy loco por hablar de esto, y es el tema de las desapariciones y los desaparecidos. A ver, no es normal. No es normal y está normalizado, ¿eh? ¿Vale? O sea, los números son de infarto. Se están doblando, además, por cada el último año. Yo sigo a los de SOS desaparecidos y todos los días, hay un desaparecido. Quizás si os parece, yo desde aquí, bueno, no hace falta que me invite, estáis más que invitados, la puerta aquí está abierta para todo el mundo, y los micrófonos, y quizás sea un tema para un próximo día. Vamos a, seguramente porque el tema es amplio, vamos a intentar recapitular un poco lo que es el tema de hoy y quizá dar una opinión al respecto. Y seguramente podamos hacer otro día o podamos hablar del tema de los desaparecidos, porque no hay que irse a países del tercer mundo, no hay que irse nada. Es que estamos hablando dentro de Europa más de 300.000 desaparecidos al año. O sea, me parece una cosa totalmente escandalosa. Si queréis podemos hablar un poco de esto. Y hoy en día, bueno, pues o por el tema que nos ha reunido hoy, exorcismo, ¿existe el maligno? Personalmente, y permitidme que empiece con mi reflexión de hoy, creo que sí, y creo que realmente pues son entidades de otras dimensiones que se expresan de una manera pues como lo que estamos viendo, simplemente con estos síntomas que estamos viendo y con estas cosas, que hay muchos que no son ciertos, sí, por esta sugestión y, como decía, estas cosas de no, es que estoy poseído, necesito un exorcismo o lo que sea, o hay ciertos síntomas que son realmente sintomatizables, nunca mejor dicho, pero realmente pues creo que sí, y son simplemente entidades de otras dimensiones. Lo que pasa es que en un número muy reducido de lo que realmente puede clasificarse como exorcismo. No sé vosotros qué opináis. Seguramente sí. Hemos llegado a una conclusión unánime aquí. No me lo puedo creer. Yo difiero un poco de lo que dices, pero en cierta forma vamos a ponernos... Mira, hay una moda dentro, fíjate qué curioso, que dentro de los evangelismos nuevos de la Iglesia Universal y demás, y la Iglesia Bautista y demás, ha habido una moda relativamente hace pocas décadas, un par de ellas, o concretamente en la que decían que los tripulantes de los UFO, de los ovnis, pues eran ni más ni menos que demonios, o sea, literalmente. O sea, que nosotros efectivamente existían los platillos volantes, que ellos creían en ellos y que creían en los tripulantes de esos platillos volantes y que eran demonios. ¿Por qué? Porque una manifestación de Dios no sería de esa índole, sería una manifestación luminosa, una manifestación que vendría a asegurar su naturaleza, ¿no? Divina o luminosa y demás, o serían ángeles, ¿no? Que vendrían a anunciar la buena nueva y demás. Sin embargo, ellos piensan que es lo contrario. Entonces hay como un movimiento de gente, de seguidores de estos temas, que piensa que hay demonios detrás de muchos de los avatares modernos de la cultura popular, y desde los ovnis hasta las apariciones marianas, de las cuales también se dice que no son ejemplarizantes de una creencia en un dios, sino que son realmente los medios hablaban con voces guturales, daban más miedo que otra cosa, porque ahí lo que realmente se estaba manifestando era un fenómeno diabólico, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Todo diabólico y nada diabólico? Pues yo creo que un término medio. Digamos, ¿por qué? Porque es el género humano, precisamente, donde existe la maldad. Nosotros somos buenos o somos malos, y
y aparte hacemos cosas buenas o cosas malas en determinadas circunstancias. Ahora que has hablado de estas apariciones marianas y todo esto, hay una cosa que se me ha traspapelado, no la he dicho, y sí es verdad que me hubiera gustado que hubiéramos entrado un poco más en tema. Lo voy a dejar aquí como un poco para investigación de cada uno, que lo mire un poco, quiero decir, no de vosotros, porque yo sé que vosotros conocéis al respecto, pero quien nos oiga o que nos haya podido aguantar hoy, pues cuando hay esos exorcismos y hay esa comunicación, se establece esa comunicación entre el poseído y el exorcista, aparece lo que son esas comunicaciones, como digo, pero esas revelaciones, o sea, en realidad hay expresiones, hay identificaciones, hay una transferencia de información que son como revelaciones privadas, y por eso por lo que conocemos un poco más, como bien estabas diciendo, el tema de la organización de los ejércitos del mal, por decirlo así, o de su jerarquía y de todo esto. Sí, os animo un poco más a que indaguéis quizá en esas revelaciones privadas, porque creo que es donde se puede entrar un poco más allá en ese mundo, venga de donde venga. No sé, Antonio, si tienes algo más que decirnos, cuál sería tu conclusión, por no extendernos demasiado más, porque... Pues nada, mi conclusión sigue siendo la misma, que nos enfrentamos a fenómenos no conocidos por el paradigma actual científico, que es posible que esos fenómenos sean comprendidos pues, dentro de 50 años, 100 años o 2 días, no lo sabemos porque la ciencia va avanzando, que son fenómenos reales, extraños, no usuales, y que la connotación que le damos en cada momento es netamente cultural. Es decir, esos fenómenos existen independientemente del contexto cultural en el que se le den. Y ya está. Así lo digo. Pues amigo, un placer, ha sido un auténtico placer compartir un rato con vosotros. Antonio ya lo conocía, José Luis, encantado, y aquí tenemos un espacio para compartir siempre que queramos.